En Mercedes no existe la igualdad. Evidentemente se ha avanzado en lo que tiene que ver con la igualdad de género, pero hay mucho camino por andar. Por parte de la empresa y de nosotros, los hombres. Que se haya avanzado no quiere decir que tengamos que olvidarnos del destino. Borroka feminista, berdintasuna lortu arte. El predominio de los hombres en puestos de responsabilidad es un ejemplo de esta situación injusta. Es necesario cambiar la cultura machista predominante, fruto de la educación que muchos hemos recibido. Las mujeres no tenemos por qué aguantar situaciones derivadas de otros tiempos. Que algunos entienden como normales e inofensivas, pero que no son para nada aceptables. Mercedesen ez dago berdintasunik. No hay un trato igualitario hacia las personas que tienen que conciliar su vida personal y laboral. Para la empresa, la conciliación familiar significa problema. Y debe asumir el cuidado de familias como algo cotidiano y normal. Familiaren kontziliazioa ez da arazoa, beharra da. Y no vale de nada un plan de igualdad bonito y bien escrito. Si no es una herramienta real. El trato que hemos recibido los y las eventuales y los nuevos indefinidos es un ejemplo. Haciendo el mismo trabajo con la misma calidad y responsabilidad. Cobran unos 400 euros menos al mes, más de 5.000 euros menos al año. Si esto fuese poco, la empresa y sus sindicatos firmantes buscan fórmulas para alargar esta desigualdad. Alargando de 1 a 2 años el salario de entrada. Trampeando para evitar que muchos y muchas trabajadoras progresaran. Dejándoles en la calle 6 meses y 1 o 2 días, que se pactó en el convenio. Así, un año más de discriminación salarial. Langile berrietzat iruzur gehiago. Ante todo, para evitar seguir perdiendo, Solo nos queda una salida. Tirar entre todos y todas. Con todas nuestras fuerzas.